Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielo Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Nan le pidió a su mejor amigo que investigara algo relacionado con los eventos en su pista de carreras hace unos días. Los subordinados de Nan caminaban para revisar la pista por la mañana como de costumbre. Luego encontraron una bolsa negra llena de sustancias tóxicas, escondidas en un neumático que bloqueaba el borde del campo. Nan estaba bastante seguro de que no era uno de sus subordinados, porque todo el mundo se somete a pruebas todo el tiempo. Nan se apresuró a mirar y dejó a Duke con Mag en el hospital. Y cuando llegó, Sage llamó a Nan para decirle de que alguien había llamado para informar a la estación del área que el campamento de Nan estaban vendiendo sustancias tóxicas a los clientes y que los oficiales entrarían y buscarían. Pero la policía local conoce bien a Nan. Por eso Sage lo llamó para preguntar. Nan luego informó que había encontrado sustancias tóxicas escondidas en su pista de carreras. Por lo tanto, Sage tuvo que coordinar con la policía en la comisaría para interrogar e investigar. Nan estaba ocupado dando su declaración a la policía, pero nadie sospechaba nada porque conocía bien la historia, incluso abriendo un campo salvaje, pero él nunca está involucrado en las sustancias tóxicas. Puede haber algunas peleas de vez en cuando. Es por eso que Nan quiere saber quién escondió las sustancias en su pista de carreras, porque estaba seguro de que la otra parte era un astuto. De lo contrario, nadie habría llamado a la policía para comprobarlo. La persona que llamó e hizo la denuncia usó un número de oficina, dijo Sage. Sage luego sacó una foto que había impreso y se la entregó a Nan, quien la tomó y la miró antes de apretar los dientes, porque recordó que era uno de los subordinados de Morris. ¿Lo conoce? Sage preguntó brevemente y él asintió. El nombre de la persona en la foto no lo sé, pero el nombre de su primo es Morris. Cuando te fuiste al sur, estos chicos malos les gustaba meterse con mi campo a menudo, porque su primo también abrió un campo nuevo. Entonces quiere que la gente vaya allí, y quiere arruinar mi reputación en el estadio. No pensé que me jugaría así. Ya me conoces, pequeño tonto, dijo Nan con frustración. ¿Qué vas a hacer? Te estoy preguntando qué vas a hacer, dímelo. Así puedo encontrar la manera de ayudarte, le advirtió Sage de antemano, porque no quería que su amigo hiciera algo precipitado. Te lo diré con certeza y veré en qué club juega de nuevo, dijo Nan. Adelante, dijo Sage, y Nan levantó una leve sonrisa. Por cierto, ¿cómo está From? Nan no puede evitar preguntar por su subordinado. Bueno, él hace un arroz delicioso y es bueno con las tareas del hogar. Pero el único inconveniente es que es bueno para discutir, dijo Sage en broma. Ese tonto, tú y yo somos personas diferentes, respondió Sage, antes de sentarse y hablar de otras cosas. Tu hijo está aquí, dijo Sage, mientras señalaba la puerta de al lado. Nan se giró y vio que Max se acercaba con una bolsa de licor y refrescos fríos para encontrarse con Nan y Sage. Siéntate, le contestó Nan, obligando a Mag a sentarse. Mag gruñó un poco, pero accedió a sentarse en el suelo a su lado. Entonces Nan colocó una bolsa de bebidas junto a Sage. Tomemos una copa juntos. ¿Eres alérgico al alcohol? Sage lo invitó a Mag y le preguntó, porque temía de que Mag también fuera alérgico al alcohol. No, respondió Mag. Acaba de salir del hospital. ¿Por qué vas a beber? Nan dijo con voz áspera. ¿Cuándo dije que iba a beber? Tu amigo me preguntó si podía o no. Dije que estaba bien, respondió Mag, haciendo que Sage sonriera en secreto. Atrévete a discutir conmigo, dijo Nan, pero sus labios se levantaron en una sonrisa. Nan y Sage bebieron alcohol. No mucho después, Wei se acercó con un plato y aperitivos. Mag miró algunos aperitivos y quiso probar algunos, así que tomó una cuchara y estaba a punto de tomar los calamares al vapor con limón. Pero fue agarrado primero por la mano de Nan. ¿Qué? Preguntó Mag.
También debes mirar lo que hay en la mezcla, dijo Nan con voz de regaño. Mac volvió a mirar su plato de calamares antes de sonreír, porque había olvidado de que la salsa estaba batida con pimienta y ajo. Si no miras, ibas a ir al hospital de nuevo, dijo Nan, por lo que Mac retiró la mano. Come, dijo Nan, señalando otro plato, pero Mac hizo un puchero. Se tenía que comer con verduras, no lo quiero, respondió Mac. Y Nan suspiró suavemente. Es tan difícil de criar. Más difícil de criar un niño. Si ese tonto no quiere criarlo, puedo encargarme yo mismo. Sage fingió decir eso, haciendo que Nan se girara y lo mirara con ojos feroces. Sage empezó a reír porque sabía que a Nan le gustaba Mac. El propio Mac se sentó en silencio durante un rato y no dijo nada. Mac se movió para sentarse junto a la pecera, para observar a los peces nadando. Nan seguía mirando a Mac de vez en cuando. Sage miraba a su amigo a los ojos con una sonrisa burlona, antes de tomar una tapa de refresco y arrojárselo a la cabeza de Nan. ¿Cuándo vas al campo?, Sage preguntó, porque hoy intentaría echar un vistazo en el campo de Nan, en caso de que alguien entrara para crear algún problema. En la noche, respondió Nan, y Mac se volteó para mirar a Nan. ¿Alguien más desafió las carreras de autos?, Mac preguntó, porque quería distraerse debido a haber estado en el hospital por tantas noches. No hace falta de que vayas al campo conmigo. Estarás durmiendo en tu habitación, ordenó Nan. Estoy aburrido, dijo Mac sin rodeos, lo que provocó que Nan permaneciera en silencio por un momento. Mañana vas. Quédate en casa esta noche, dijo Nan con voz tranquila. No parecía estar enojado con Mac, pero de alguna manera logró que Mac estuviera de acuerdo y lo aceptara. Tonto, hace mucho que no te oigo tocar la guitarra. Toca una canción, dijo Sage, recordando, porque cada vez que bebía con él, generalmente hacía que Nan cantara. ¿Tú también sabes tocar la guitarra?, Mac preguntó. Ve a hablar con Wei para que te dé la guitarra, le dijo Nan a Mac. ¿Vas a tocar?, Mac preguntó, causando que Nan levantara una sonrisa. ¿Qué es esa canción, Villarrae?, Sage preguntó confundido. Tonto, ¿a dónde has ido? ¿No conoces a Exig? Búscalo y te engancharás, dijo Nan con una sonrisa. Mac se levantó y entró a la casa. Después de un rato volvió con una guitarra en la mano. Mac se lo entregó a Nan. Nan se quitó la camisa porque tenía calor, antes de tocar las cuerdas de la guitarra para ajustar un poco los acordes, con Mac sentado mirando todo el tiempo. Mac miró los largos dedos de Nan, moviéndose de un lado a otro a través de las cuerdas de la guitarra. Luego sintió que su corazón latía con fuerza. Solía tratar de tocar la guitarra, consiguiendo que sus amigos le enseñaran, pero tuvo que rendirse por el dolor en sus dedos. Vale, dime qué canción. Ma, ¿quiere escuchar algo de música? Dile a ese tonto que toque. Sage le dio a Mac una oportunidad, pero Mac negó con la cabeza. Mejor no. Él no puede cantar lo que yo quiero, es diferente, dijo Mac, levantando una sonrisa en la comisura de su boca. No quería decir algo así, pero pensó que Nan no escuchaba el mismo tipo de música que él. Y con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye. Cuídense mucho.